Estoy sorprendida y gratamente porque no creí que este video sobre cómo generé 10 fuentes de ingresos antes de los 30 años tuviera tanta acogida. Y de hecho hay más de 500 comentarios en ese video y más o menos 300 son sobre esta pregunta, para profundizar en cómo se invierte en finca raíz siendo joven en Colombia. Así que juiciosamente he preparado una serie de videos. Aquí vamos a ver el paso a paso para comprar vivienda sin morir en el intento. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva Agenda de Karen. Quiero hacer una aclaración antes de empezar esta serie de videos, y es que básicamente son videos pensados para que ustedes tengan una motivación y también un panorama muy general sobre el paso a paso para comprar casa en Colombia. Esto de siendo jóvenes porque fue un poco mi experiencia, pero sin importar la edad que tengas, esta información podría serte muy útil. Así que planea tus sueños, escríbelos y también empieza a ejecutarlos poco a poco, que al final sí se logran. Bueno, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte a este canal, a dejarme tu comentario y también a darle el like para apoyar este tipo de contenido. Hace algunos días, o hace algunas semanas de hecho, subí un video sobre la generación de 10 fuentes de ingresos antes de mis 30 años y una de esas fuentes de ingreso es en finca raíz. Ustedes colocaron que les interesaba mucho conocer como este paso a paso y entonces empecé a estructurar todo lo que yo creí que iba a ser un solo video. Pero en realidad la historia es bastante amplia, hay como mucha experiencia, hay muchos aprendizajes sobre este proceso, así que decidí hacer una miniserie sobre ese paso a paso para comprar vivienda en Colombia y lo vamos a dividir en 3 videos, así que esta es solo la primera parte. ¿Qué vamos a ver en esta primera parte? ¿Por qué invertir en finca raíz y no en otros instrumentos? Y adicionalmente, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta antes de comprar una propiedad? En el segundo video vamos a hablar un poco sobre todo el proceso de búsqueda de herramientas que utilicé y que me funcionaron súper bien y cómo hacer para que sepamos que ese inmueble como que está en el mejor estado posible y todos los papeleos, y adicionalmente, claro, cuánto cuestan esos papeleos. Y en el video número 3 nos vamos a enfocar en qué hacer cuando ya tenemos nuestro inmueble y cómo ha sido mi experiencia durante un año de haberlo tenido. Así que bienvenidos a esta serie de videos, van a estar ubicados en la lista de reproducción en donde ustedes están viendo este video y sin más, comencemos. Bueno, empecemos por resolver la pregunta de por qué invertir en finca raíz y no en cualquier otro instrumento. Y de hecho ya me han escrito, sobre todo por Instagram, preguntándome como ay, pero ¿para qué finca raíz? Si UCBT en este momento está dando el 17% efectivo anual, o las acciones dan 40-45%. Ahí mi opinión es bastante, digamos, certera al respecto. Y la primera aclaración que quiero hacer es que esta inversión en finca raíz es parte de mi portafolio de inversiones, pero no es la única cosa en la que invierto. Y a mí me parece que así uno tenga un perfil un poco más arriesgado, siempre tiene que tener una base. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las decisiones financieras, bajo mi punto de vista, siempre tienen como 2 ópticas o 2 aristas. La primera es esa parte racional, que de los números, que cuadre el flujo, vamos a hablar de eso en unos momentos, pero también es muy importante, y por contraproducente que parezca, las finanzas también son emocionales, porque uno toma decisiones con relación a su dinero basado también en lo que siente y sobre todo en lo que ha vivido. Y esta decisión de comprar finca raíz para mí es como esta combinación de estas 2 cosas. Voy a hablar un poco primero de la parte emocional de esta decisión porque al final fue bastante predominante al momento de comprar pues mi primer vivienda. Es muy importante saber que en el contexto colombiano la mayoría de nosotros que vivimos en este país, ese siempre ha sido como nuestro gran sueño, tener casa propia. Incluso los bancos y demás utilizan como ese eslogan porque saben que emocionalmente a los colombianos eso nos mueve mucho. Y de hecho, esto lo demuestra el último estudio de ánimo inversionista de TIVA, miren acá esta hermosa gráfica, en donde le preguntaron a más o menos 6.000 colombianos ¿qué sería lo primero que invertirían si tuvieran $10.000? Y a la pregunta contestaron finca raíz, o sea, es la primera opción que tomamos los colombianos al momento de invertir. Entonces la opción más mencionada con relación a inversión sigue siendo la finca raíz e incluso es más predominante en las mujeres con un 37%. La segunda razón emocional es porque siento que tener una inversión en ladrillos de alguna manera es como un checkpoint financiero. De hecho, si ustedes quieren saber qué es un checkpoint financiero, los invito a leer mi libro ¿Y ahorra qué? Y ahorra qué lo encuentran en todas las librerías. Panamericana, Librería Nacional, Librería Lerner, Las Cajas del Éxito, del Carulla, en fin. Ahí encuentran el libro. Y de hecho, a través de ese paso a paso para cumplir metas financieras, hablamos de los checkpoint financieros.
¿Qué es un checkpoint financiero? Ustedes, si han jugado videojuegos, se habrán dado cuenta que si uno va con su muñequito y toca un checkpoint y pierde esa vida, empieza desde ese último punto y no desde ceros. Esa es un poco la lógica de este checkpoint financiero, que si cualquier cosa sucede, las condiciones cambian y demás, uno ya tiene como ese seguro para que no tenga que empezar desde ceros. Y para mí, la finca raíz representa como ese checkpoint y digamos, esa base para no tener que construir todo de nuevo. Tercera decisión emocional, muy motivada en mi subconsciente por mi mamá y por mi abuela. Nadie tenga una casa siempre, uno siempre tiene que tener donde meter la cabeza. Y obviamente eso a uno en la infancia, uno sí, la casa, seguramente a ustedes también les ha pasado, sobre todo en Colombia, y no puedo negar que esa, digamos, influencia de mi familia también ha sido muy importante para mí, porque personas que de pronto son inversionistas un poco más tradicionales dicen, no, es que es algo que puedo tocar, son ladrillos, estoy seguro, y eso realmente también se ha quedado, como les dije al inicio, en mi subconsciente. Así que son esas tres razones: este contexto en Colombia, también la seguridad de tener este checkpoint financiero y adicionalmente pues toda la influencia que tiene uno en su infancia con su familia. Ahora quiero hablar sobre las motivaciones más racionales y numéricas sobre la compra de finca raíz y por qué decidí invertir en esta opción. ¡Tarán! Entonces aquí están estas razones, pero vamos un poco a ver el contexto a nivel global. Para el año 2022 inicios, cuando adquirí este primer inmueble, la inflación no estaba tan alta, pero de todas maneras sí había como un escenario de recesión para este año. Bueno, en este escenario de inflación hay que tener en cuenta que típicamente los inmuebles también se valorizan junto con la inflación, es decir, como que van un poco a la par, lo que uno podría considerar que es una inversión de bajo riesgo y que, entre comillas, es más bien segura. Adicionalmente, también está que los arriendos, o sea, lo que a uno le van pagando por alquilar su inmueble, también se va ajustando a la inflación. Eso quiere decir que no siempre va a tener un retorno fijo, sino que también va aumentando. Y finalmente, la volatilidad de los precios, al menos en Colombia, históricamente no ha sido pues muy alta. Es decir, los precios no cambian de un momento para otro como en el mercado de valores o en el mercado de criptomonedas, aunque esa comparación es un poco rara porque son diferentes tipos de mercado, pero la volatilidad de los precios en finca raíz es muy baja. Eso también hace que sea una inversión bastante segura. Ahora sí, razones a título personal para invertir en finca raíz. Acá me siento como una profesora, pero bueno. Número 1, que es un ingreso pasivo. Ustedes saben que la construcción de la tranquilidad financiera se da a través de este tipo de ingresos. ¿Qué es un ingreso pasivo? Básicamente un ingreso que tú vas recibiendo sin que necesariamente tengas que cambiar tu tiempo por dinero. Cuando, claro, tú compras un inmueble o inviertes en finca raíz, haces ese esfuerzo económico una vez, pero cuando ya tienes tu inquilino o ya la persona te está pagando el arriendo, pues tú no tienes que estar todos los días pendientes de eso, sino es un flujo de dinero que te va llegando. Lo cual, por supuesto, libera bastante tiempo y pues se va acumulando también a lo largo de los años. Número 2, se considera que es una inversión muy fácil de manejar, a diferencia de otras inversiones en donde uno tiene que estar muy pendiente del mercado, en donde tiene que saber de análisis técnico, análisis fundamental y demás. Es una inversión que es típicamente fácil de manejar. Existen diferentes inversiones que uno puede hacer con finca raíz. Por ejemplo, uno puede comprar sobre planos. Cuando termine la constructora de terminar el edificio o la casa, uno la vende y se gana la valorización de esos 2 años. La segunda opción, por ejemplo, es comprar en obra gris. Uno le pone el piso, el techo, las paredes y luego eso lo vende mucho más caro. La otra es entonces comprar un inmueble que ya esté usado, ponerlo a arrendar y tener este flujo. Esa fue la última opción por la cual pues nos fuimos. Entonces es un negocio que es fácil de manejar y también muy fácil de comprender. Uno ha estado rodeado toda su vida, digamos que, de estas inversiones inmobiliarias y es más bien fácil de comprender todo este mercado. La razón número 3 es por el flujo mensual. Hay inversiones que uno, por ejemplo, mete su capital en un momento y tiene que esperar 2 o 3 años para tener esta rentabilidad. Pero a mí me parece muy interesante invertir en finca raíz porque da un flujo mensual y esto también ayuda en este momento a pagar el arriendo en donde vivo. Si tú quieres saber por qué prefiero vivir en arriendo que en casa propia, también déjamelo en los comentarios para que podamos hacer un video sobre eso haciendo la simulación y les muestro por qué para mí financieramente es como una mejor decisión. Esta es la cuarta, bajo riesgo. Lo habíamos hablado antes en este video y es que los precios de las viviendas y el mercado inmobiliario, al menos en Colombia, no es tan volátil y como no es volátil es una también inversión de bajo riesgo, lo que me parece que pues funciona muy bien para un portafolio que esté muy diversificado y que tiene ya una base sólida en finca raíz. Y finalmente el apalancamiento. Ustedes saben que existe la posibilidad de hipotecar
hipotecar una propiedad, es decir, que el banco te preste basado en el valor de tu casa o de tu apartamento y ese dinero lo puedes utilizar para lo que tú quieras, porque el banco tiene como garantía tu casa. Entonces los bancos, dependiendo de la entidad, prestan entre el 60 y el 70% del valor con respaldo con tu casa. Obviamente allí hay un riesgo porque si tú no pagas, luego pues se quedan con la casa. Pero cuando tú ya tienes este inmueble, tienes también un seguro para pedir prestado dinero y no se complica tanto este proceso. Quiero hacer algunas aclaraciones y me parecen importantes porque primero no voy a dar como cifras exactas porque me parece muy importante que cada persona lo pueda aterrizar como a su contexto y seguramente a muchos de ustedes la inversión les va a parecer como y otros van a decir, no, eso es demasiado dinero, entonces preferí como simplemente dejarlo a su imaginación, pero sí vamos a ir hablando como de algunos porcentajes. Esa es la primera aclaración. La segunda es que no compré este inmueble sola, lo hice con mi novio, así que si ustedes también tienen una pareja o ese equipo financiero que los pueda apoyar, sería buenísimo. Entonces ahí el crédito es de ambos. Y número 3, muy importante, este inmueble lo adquirí de contado, realizando como un ahorro programado durante varios años por todas las otras fuentes de ingresos que les comenté, y esto también da como un margen de negociación. Finalmente es importante tener en cuenta que esta no es la única inversión que tengo, sino que son varias, entonces esto hace parte de una estrategia de inversión que está basada también en un portafolio bien diversificado. Bueno, hasta aquí esta primera parte sobre por qué invertir en finca raíz. Recuerden, esta es como solo una óptica del asunto, no es la verdad absoluta y también lo hablo desde mi experiencia. Y quiero aprovechar este breve espacio para agradecerle muchísimo a Capital House que me prestó este increíble espacio. Este es un espacio abierto al que ustedes pueden venir a trabajar. Si son emprendedores, reuniones de equipos, todo la pueden hacer aquí de manera gratis. Capital House está en el barrio de Quinta Camacho en Bogotá y ustedes pueden también venir a preguntar por las soluciones que ofrecen para los emprendedores. Así que muchas gracias. Ahora sí, continuamos con la segunda parte sobre este video en donde vamos a profundizar un poco qué es lo que hay que tener en cuenta antes de invertir en finca raíz. Y vamos a dividirlo en 4. Primero, ¿cuál es el propósito de comprar vivienda? Y hay muchas personas que dicen, bueno, quiero comprar vivienda porque es momento, no sé, de independizarme o de ampliar mi familia o ya quiero tener un lugar para mí que yo pueda decorar como yo quiera, comprarle lo que yo quiera, y esa es una muy buena razón. Uno también puede comprar casa, no necesariamente para invertir, sino para vivir en ella y empezar allí a establecerse. También hay que tener en cuenta que según Esther Duflo, que es una de las pocas mujeres que se ha ganado el Nobel de Economía, ella dice que las decisiones que son financieras afectan las cosas que no son necesariamente financieras. Entonces, y un ejemplo que ella da y me encanta y por eso quise darlo en este video, es que si uno compra casa, por ejemplo, en su país o en su ciudad, es menos probable que se vaya a vivir a otro lado. Así que si sus planes es como de viajar, de pronto estudiar en otro lado, hacer un intercambio, tienen que tener en cuenta que pues la propiedad también es como una responsabilidad y puede que nada más esa decisión de comprarla los ate, ¿no?, a su lugar geográfico. Así que también hay que tener en cuenta muchas otras consideraciones antes de comprar casa. El segundo propósito de comprar casa seguramente también es para inversión, que en este caso fue el camino que nosotros tomamos. nosotros Nosotros pensamos en comprar vivienda para tener un flujo de capital y también para tenerla de inversión. No es que una sea mejor que otra, pero los escenarios en este caso son bien diferentes. Así que, número 1, para resumir, ¿cuál es el propósito real de comprar vivienda? Tienes que preguntártelo. Segundo, y hay un panorama que uno tiene que tener muy claro, y cuáles son esas condiciones numéricas o esas características que tiene que tener nuestra inversión en finca raíz. Así que vamos a verlas aquí en el tablero. Perdón. Uno de mis grandes mentores en finca raíz es Carlos Davis. De hecho, muchos de ustedes han llegado al canal por esta persona y él es un experto en inversión en finca raíz. De hecho, aquí les voy a dejar uno de los videos que hice con él en colaboración sobre cómo comprar casa siendo joven. Y lo hicimos hace ya bastante rato porque yo le había pedido su sabio consejo. Y de hecho él me dio una frase que recuerdo mucho y que de hecho es como uno de los pilares que tomamos para comprar nuestro primer inmueble, y es que hay que enamorarse de los números y no de la propiedad. ¿Qué sucede? Que uno la ve y qué linda iluminación y todo está perfecto, pero de repente los números no nos dan. Es por eso que hay que establecer como unas bases. Estas fueron las que nosotros tomamos para comprar pues el inmueble, pero en realidad ustedes pueden diseñar todas las otras reglas o más bien pautas que quieran para invertir en finca raíz. Vamos a entrar a cada una de estas. Lo primero es que nosotros queríamos comprar un inmueble sin deuda y es por eso que hicimos un plan de ahorro programado durante algunos años para poderla comprar de contado. Cuando uno compra de contado, pues hay más posibilidad de negociación, porque si una persona dice, sí, esta casa está en 300 millones de pesos, no se asusten las personas que nos ven de otros países,
dinero. Cuando uno dice, bueno, y si tengo la plata de contado, ¿en cuánto me lo deja? Y hay una posibilidad de negociación, y es porque usualmente las personas tienen que pedir un crédito hipotecario o también tienen que pedir la cuota inicial de esto, y ese proceso se demora un poco más. Si la persona por otro lado está urgida de vender el inmueble, pues va a ser muy atractivo para estas personas darnos un descuento para que ya, digamos que le entreguemos el dinero en su totalidad. Es por eso que diseñamos como un plan de ahorro programado. Ustedes váyanme dejando si les interesa este tema para saber cómo lo diseñamos. Teníamos como todo el capital y eso también nos daba poder de negociación. Número 2, establecimos un presupuesto para nuestro primer inmueble, y es muy importante tener este tema del presupuesto porque uno empieza a enamorarse de casas que de pronto en este momento están fuera de la posibilidad económica. Entonces cuando uno coloca un filtro y le pone un tope, ya ves como las posibilidades reales que tiene y no se enamora de cosas que en ese momento no puede comprar. Adicionalmente, bajo este presupuesto, es decir, cuál es lo máximo que vas a destinar a comprar esa casa, es cuando se empiezan a hacer pues el flujo de los números, y ahí es cuando decimos sí, los números nos dan. Cuando uno se basa en un presupuesto, es decir, un tope para la inversión, acá es cuando vamos a ver el retorno. Para esa época, 2022 inicios, cuando la inflación no estaba al 13%, nos parecía un buen retorno tener entre el 6 y el 7%. Uno, ¿cómo empieza a calcular eso? En nuestro caso, el negocio es tener un apartamento, lo ponemos a arrendar y queremos que ese flujo, ¿no?, al año sea del 6 o 7% anual. ¿Cómo planean ustedes eso y empiezan a revisar que efectivamente los números den? Supongamos que yo invierto en un apartamento de 300 millones de pesos y ese es el 100%. Regla de 3, ¿se acuerdan de la regla de 3? Bueno, si 300 millones es el 100%, el 7%, ¿cuánto será? Esta es como la X acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Multiplica el 7 por 300 y lo divide en 100. Esto nos da 21 millones de pesos. Si ustedes lo dividen en 12, que serían pues los meses, ¿no?, del año, más o menos eso da un arriendo de 1.750.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno empieza a comprar una propiedad y quiere vivir desde ese flujo de arriendo? Mirar que efectivamente este porcentaje sí se vea reflejado aquí, y que si ustedes invierten en un apartamento de, por ejemplo, 300 millones de pesos, lo mínimo a lo que lo pueden arrendar es de 1.750.000. Ahí para nosotros esa regla se cumplía. Este es el tercer punto que hay que tener en cuenta, y son los costos administrativos, es decir, cuánto me va a costar tener el inmueble ahí nomás solo por ser pues propietario de este apartamento o de esta casa. Aquí se cuentan diferentes temas, como por ejemplo la administración, que sí o sí, haya arrendatario o no, uno tiene que pagar. También está como el predial, ¿no?, el impuesto predial, cuánto va a ser eso. Para nosotros también tenía eso un tope y teníamos como un rango para saber, oiga, si está desocupado igual lo podemos asumir y lo podemos cubrir, eso también está ahí. Que haya que hacer arreglitos, goteras, cuotas extraordinarias en la asamblea de propietarios y demás. Hay que tener muy en cuenta estos costos administrativos porque si no hay arrendatario, uno tiene que tener igual la capacidad de cubrirlo sin que se le desangre el bolsillo. Y finalmente, el plan de vida, es decir, si las condiciones económicas cambian, si tenemos que irnos a vivir a este apartamento, ¿estaría de acuerdo, digamos, con las condiciones que queremos? Nosotros, junto con mi novio, dijimos, bueno, si digamos fuéramos a vivirnos a este lugar y tuviéramos que vivir aquí, estaríamos cómodos y para nosotros estaría bien. Eso es como un adicional que pues las personas no es que lo tengan sí o sí en cuenta porque es para negocio, pero digamos que también es muy importante si uno va a tener un seguro, este checkpoint financiero que hablábamos antes en este video. Y si eso está ahí como disponible y a uno no le molestaría vivir ahí, también es como un gran plus porque tenemos esto de seguro para nuestra vida financiera. La tercera cosa que tenemos en cuenta antes de invertir en finca raíz es las condiciones generales del inmueble. Entonces hay una recomendación que me parece una muy sabia, y es que uno tiene que invertir en un inmueble que máximo le quede a 1 hora de desplazamiento. Esto porque al inicio, si uno va a ir a supervisar una obra, unos arreglos, tiene que hacer unas firmas de contrato, pues va a ser mucho más sencillo logísticamente que quede a máximo 1 hora. Hay personas que sí dicen como no, es que en ciudades intermedias está mucho más barato y todo, pero si uno lo compra y no tiene una persona de pronto que se lo administre allá, tomar un vuelo cada vez que se necesite tomar una decisión podría ser muy costoso para el bolsillo. Lo segundo y muy importante es tener en cuenta el entorno del inmueble. Vamos a ver esto en un siguiente video, pero es muy importante que tenga, por ejemplo, vías principales, universidades, colegios, porque esto hace que el periodo de vacancia sea mucho menor, es decir, que el apartamento
no esté desocupado tanto tiempo porque tiene varias cosas alrededor. Tercero, muy importante tener en cuenta el perfil del arrendatario. Recuerda que hay personas que son muy cumplidas con el pago de su arriendo, otras no tanto. Esto depende, por ejemplo, del lugar en donde vivan. Entonces hay perfiles diferentes de arrendatario y tú puedes escoger el tuyo. Y número cuarto, y para finalizar, los ejercicios de visualización creo que son muy importantes. De eso vamos a hablar en el próximo video a profundidad. Pero es importante que uno vaya hasta la propiedad, toque las paredes, revise el conjunto, hable con las personas, porque eso uno le da como una perspectiva totalmente diferente y empieza uno también a perfilar cuáles son los tipos de inmuebles que están bajo la capacidad del presupuesto, pero también en donde uno está dispuesto a invertir. Bueno, hasta aquí esta primer parte. Espero que le hayan encontrado mucho valor. No duden en colocarme todas sus preguntas, ¿no?, en los comentarios. Y aquí hablamos, entonces, para resumir, de dos cosas: por qué invertir en finca raíz y qué tener en cuenta antes de hacerlo. En un próximo video empezaremos a profundizar más sobre el paso a paso, el papeleo y cómo verificar que nuestro inmueble esté en regla. Así que si les gustó este video, no se les olvide dejarme like, su comentario en la parte de abajo y por supuesto suscribirse a este canal. ¡Mua! Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!